8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Hoy nos acompañan doña Lucía Echevarría, ¿qué tal está usted? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Bueno, ustedes Jaime no... ha venido rubio, además me he puesto las gafas para perdona, es que yo era rubio y además era casi rubio platino de pequeño, pero esto es que yo sin no gafas, sé. El sin gafas, pero te está dando ahora el sol aquí. Y Ahora que estabas Además, hablando... el tinte para pelo funciona, ¿qué te pasa? Tinte todavía no, pero se andará. Vamos, era rubio platino, pero con la edad se me ha ido oscureciendo, yo no sé si la mala leche o algo. No me he dado cuenta, pero parece Robert Redford. Pero es que a mí me pasa lo que le has dicho antes a la chiquilla esta, que con el sol y el mar y tal, se pone rubio platino otra vez. Bueno, ¿ustedes no son amigos de Óscar Puente para que les Le coloque odio, en algún es consejo de administración? Pero hay que decir que de las primeras bestias negras que tuvo fui yo, porque yo no tengo coche, y entonces hace 2 veranos tenía que ir al Ramón y Cajal por cosas de mi enfermedad, y tenía que ir a Pozuelo porque mi hermana vivía allí, y me quedé tirada en los puñeteros trenes de este señor, ni se sabe la de veces, a 44 grados. Y mi Twitter se dedicaba casi en exclusiva a comentar las familiares de Óscar Puente. De estos barros, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Polvos, estos lodos. Entonces, el muy... que tiene la web de Renfe caída, que cada 2x3 hay un lío en Renfe, que jamás sale un tren de Renfe a su hora, que Cercanías de Madrid es el mal directamente, cuando además la única gente que coge Cercanías de Madrid es la clase trabajadora más low, porque el que puede se coge un coche ya. Se dedica a meterse con un señor juez random que cuenta una experiencia personal, que es que se ha desplazado de comunidad y tiene que pagar sus medicamentos, y entonces sale Óscar Puente enfebrecido, el juez está contando un bulo, que no era un bulo, y la última es que mete de consejero de Renfe no sé qué, de Renfe Viajeros, a su asesor, el que había sido su asesor, Ismael Bosch, que obviamente estudió empresariales, o sea, no tiene el título, y cursó estudios de marketing, o sea, no hizo absolutamente nada. Y lo hace ahora, en pleno descontrol de todo, de la misma forma que Ábalos había colocado a Koldo García de asesor en Renfe Cercanías, o Calígula había colocado a Incitatus de cónsul, ¿no? Porque viene a ser lo mismo. Yo es que no puedo, es que es mi bestia negra, es que le detesto, ha superado mi odio a Irene Montero. Más o menos que a Sánchez. No, más que a Sánchez, te lo juro, porque es ya personal, es como Irene Montero, ¿sabes? Irene Montero a mí me hizo una putada personal. ¿Pero quién pone ahí a Puente? ¿Qué? ¿Quién pone a Puente? Su mamá, ¿no recuerdas lo de su mamá? Bueno, pero... ¿No recuerdas lo de su mamá? ¿No sabes lo de su mamá? A ver, no. Cuéntanos lo de su 2003, la primera vez que aparece el nombre Óscar Puente en prensa nacional es porque en un congreso de Valladolid, su mamá, que era una fontanera del PSOE, estaba intentando meter al niño, que a la sazón tenía 34 años, le habían puesto un bufete de abogados, y el bufete de abogados se dedicaba a hacer papeles de extranjería y él no iba mucho, ¿no? Y entonces quería meter a Óscar Puente de concejalo, y entonces alguien dijo, pero este no, porque tal y cual. Su mamá, según el ABC, le pegó una bofetada a la otra. Según la rumorología popular, en unos casos se dice que la arañó con las uñas, y en el tercero que le pegó un bolsazo. Pero el caso es que desde el 2003 ya se estaba Óscar Puente en prensa por cosas así, ¿sabes? Pues le metió su mamá, y su mamá hizo ahí labor de zapa, toma, y fue su mamá la que debía llamar a Pedro Sánchez, digo yo, ¿no? Pero vamos, tú pregunta en Valladolid la opinión que tienen de este señor. Bueno, yo tengo un buen amigo que es amigo suyo. ¿Ah, sí? Sí. Porque además ¿Conoce usted gente muy rara? Sí, estudió con él en Valladolid de Derecho. O sea que... De donde salió sin ningún sobresaliente ni un expediente muy plano, y que lo que se dedicaba era hacer teatro. ¿Y qué más? Pues le ha sacado provecho, porque otra cosa no, pero teatro... Se dedicaba a hacer teatro, y cuando le ofrecieron quedarse en la compañía, textual dijo, no, porque yo me voy a dedicar a la política porque mi madre ya lo ha decidido así. Textual, ¿eh? Textual. O sea, este es el individuo. Y bueno, de Valladolid, hay cosas que no se pueden contar y cosas que sí. Cosas que sí es que se le conocía en todos los bares de Valladolid, incluso hay quiero decir, seguro que
de mí te pueden contar que me he bebido hasta el agua de los cericeros y que me han visto borracha por todo lavapiés, pero yo no era alcaldesa, ¿entiendes? Este señor, cuando era alcalde, hay vídeos grabados de las tajas que se cogía, por favor. Hace poco, España quemándose y otro vídeo de en un chiringuito, Dancing in the Disco, rumba samba Jalisco, con 4 señoritas muy monas. Y tuiteando desde la tumbona. Tuiteando desde la tumbona. Sí, que supuestamente te has quedado de vacaciones porque acabas de tener un niño. ¿Qué haces en el chiringuito moderno con estas señoritas tan monas? Que todo el mundo se puede rodear de señoritas monas. Pues, ¿cuál es el problema? Sí. El problema de esta gente, aparte de lo actual, de cuando tienen mando, es ¿estos a qué se van a dedicar cuando salgan de aquí? Espero que antes o después salgan. Todo lo que hacen... ¿A disfrutar lo robado? Exacto. Todo lo que hacen está encaminado al día después. O sea, tú cuando entras en política, imagínate, te eligen alcaldesa o concejala. Desde el día 1 estás pensando en repetir. En repetir. ¿Y en qué vas a hacer si no vas a repetir? Entonces, dices, pues si me quedan 4 años para que sean elecciones otra vez. Da igual el cargo que tengas, asesor, tal. Claro, cuando te estás pensando desde el día 1, dentro de 4 años, ¿qué haces tú cómo te mueves para repetir y seguir en el asunto? ¿O qué vas a hacer? Si te vas a ir a casa, pues, por ejemplo, este tío y todos estos que estamos en el gobierno, está claro que están pensando ¿qué van a hacer? Pero ya tienen en Dominicana su retiro asegurado. Pues ahí es donde está el problema, ¿no? Claro, ya tienen en Dominicana su retiro. ¿Habéis visto esto de que hoy decían... Un momento, lo de República Dominicana, sí. No sé yo si es muy seguro, viendo que Estados Unidos le ha incautado bienes a Maduro por valor de $700 millones en República Dominicana, lo que quiere decir que el gobierno de la República Dominicana colabora con la justicia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero no con la española. Ahí habéis perdido un pequeño dato, que si ha levantado 700 millones a Maduro y no ha dicho nada, posiblemente que tenga otros 700, 800 por ahí, vamos, no quepa nada menor duda. Porque, sí. Entonces, bueno, ahí la historia es, ¿cómo han llegado todos allí? ¿Cómo han llegado todos allí? A Dominicana. Claro, esa es la pregunta, ¿cómo han llegado todos? ¿Cómo es que está allí medio Partido Socialista y los que reciben la Bono, está Zapatero, estaba Miguel Barroso, el primero que tenía un pedazo, mansión, fue vía Zapatero. Y todos los que no sabemos, porque circula por ahí un vídeo de un señor que no sé si es verdad o no, aquí tengo que decirlo sinceramente, que va diciendo todo lo que tienen los ministros del Partido Socialista. Hombre, lo de la casa de Bono. No se fíe usted mucho de esos vídeos que circulan por ahí. Pero lo que sí tengo claro, por eso no digo que sea cierto, pero lo que sí tengo claro es que hay gente que tiene ahí cosas que no tenemos ni idea y que lo tienen ahí metido y que se van a ir todos allí, ¿eh? Ya, pero datos, es decir, en el 2025, en abril del 2025, se dijo que Hacienda había batido un récord histórico que recaudó 300.000 millones de euros, 52% más que en el 2020, en 4 años. O sea, en el 2024 había... ¿Y dónde va ese dinero? Ahí es la pregunta. Es decir, que ¿dónde ha ido esto? Se te quema media España, no hay aviones. Hay una dana, todavía solo el 37% de los afectados ha recibido algo. La Palma siguen en contenedores. Los afectados del apagón jamás les van a indemnizar. De Renfe no hablamos, de la sanidad tampoco. De la sanidad habla tú, o sea, estábamos fuera de aquí y estabas tú contándome que tienes una resonancia para dentro de 8 meses. Una cosa que me afectó muchísimo, que es el 80% de las personas que estaban en lista de espera en Cataluña han fallecido antes de la operación. No era para una resonancia, era para una primera consulta. Sí. El 80% de las personas en Cataluña han fallecido antes de la operación. Esto es brutal. 137 días de lista de espera. Pero si es que no hay por dónde pillarlo. Mira, el otro día estaba hablando con... No es que el 80% de las personas hayan fallecido, que ha aumentado el 80% el número de personas que han fallecido estando en lista de espera. Eso, sí. Vale. Sí, pero el otro día, todos los que han estado de vacaciones están por volver a sus destinos y nos hemos ido por ahí, hemos visto el estado de las carreteras. Bueno. Hay una cosa muy importante que nunca se ha dicho. Diogo Jota, el muchacho de fútbol que se mató. Sí, se mató en una carretera de Zamora. El informe del seguro decía que no era culpa de él, que vale, que sí, que él iba a mucha velocidad, pero que había problemas en el asfalto. Bueno. Entonces empezó a salir todo el mundo diciendo, oye, que esa carretera es mortal, que esa carretera, el asfalto está mal, todos los que vivían por allí.
ocultando esa noticia por todos lados. Y solo, pobre Diego J., ¿cómo se dice? Portada de Diego J., pero de la razón del accidente, todo el mundo callado. Mira, yo hablando con un ingeniero de caminos que conozco muy bien, que sabe muchísimo, posiblemente el que más de carretera de España, me comentaba que, no sé si os habéis fijado, los ingenieros que mantienen las autovías y las carreteras, como no tienen dinero para arreglarlas, ahora por lo que optan es te ponen una señal y te dice... Atención, que exacto, Badén, ¿no? Está típico de peligro de Badén. O está firme en mal estado en los próximos 5 o 10 kilómetros. O enorme bujero. Sí, pero lo hacen por una cuestión, para evitar las consecuencias penales de las carreteras en mal estado, que en el caso de pasar a haber un accidente por una cuestión de esas, tendrían que responder ellos. Entonces, los ingenieros que tienen que hacer el mantenimiento, lo que optan es decir, mira, ponte a 100, esto nos pasa, vas de repente a una autovía a 120 y te pone 100, firme en mal estado, no sé qué, próximos 3 kilómetros. Y así se está haciendo. ¿Dónde va el dinero del país? ¿Dónde está? Es que ¿dónde está? Sí, bueno, pero joder, no se lo pueden llevar todo, te quiero decir. Bueno, a no ser que toda esta trama sea mucho más grande. Bueno, ya tengo claro que ahora que le van a hacer la quita a Cataluña, esos no sé cuántos 1.000 millones, evidentemente tienen que salir del bolsillo de alguien. Pero si es que no funciona nada, absolutamente nada. El otro día a mi hijo le han denegado la beca de la universidad, para empezar, porque somos ricos, porque estamos por encima del umbral, que estoy seguro que es así. Si el problema no es ese, la pregunta es ¿cuál es el umbral? Eso le ha pasado a una amiga mía y esto es muy fuerte. Le han denegado la incapacidad, ella tiene un problema de salud mental serio, y le han denegado la incapacidad porque le preguntaron, vive en Manzanares del Real, y Manzanares del Real, si has comprado una casa en los años 50, o ya la ha heredado, la casa tiene 3 pisos. Y le preguntan, ¿cuántos pisos tiene su casa? Y ella dice 3. Y le dicen, bueno, es que su marido tiene una pensión y su casa tiene 3 pisos. ¿Qué tiene que ver que mi casa tenga 3 pisos? Y le responden, verídico, porque puede alquilar el de abajo. Bueno, es como lo mío, que dicen que si el patrimonio, uno de los motivos para denegártela es el valor supuesto que tenga la vivienda familiar. Claro, vale, compútelo usted, pero si yo vendo mi vivienda, ¿qué quiere? ¿Que me venda mi vivienda y dónde me voy a vivir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es todo, claro. Y luego, o sea, es todo tan absurdo. No funciona nada. Y además vamos a peor. No, y el caso que decía antes doña Lucía Echevarría, un juez muy conocido, tuitero, magistrator, pues cuenta una experiencia personal, que estaban en otra comunidad, van a urgencias, no sé qué, pum pum, les recetan una medicina, entonces va a la farmacia a comprarla y le dicen que claro, que como es de otra comunidad, la tiene que pagar íntegramente el coste, y ya luego pues reclamar a su comunidad o lo que le salga de las narices. Y entonces va Óscar Puente, magistrado tal, difundiendo bulos. ¿Cómo que bulo? ¡Sí, es verdad! O sea, pero bueno, es que este no es un magistrado random, es un magistrado muy importante, que además es de los que organizó, entre otros, porque está en esa lucha por la libertad, como estamos todos, la concentración que hubo delante del Tribunal Supremo. Entonces, no es por ser sino porque, que es mucho peor, Óscar Puente ha metido un bulo para desacreditar a una persona que no está de acuerdo con todo lo que están haciendo a ellos. Le ha venido como un boomerang. Pero si porque es que le da igual. Ya le da todo igual. Pero no solamente a él, a sus votantes. Oye, por favor, le da hablando igual. de Twitter, algo que no me quiero perder. El de Baños, que dice, vamos a ir a por esta heladería, y vandaliza en la heladería. Un momento, pero me va a sacar usted el tema de la heladería en Barcelona. Sí. Esa heladería, pues me lo saca usted, pero después de la publicidad. Bueno, recordemos qué es lo que ha pasado con la heladería en Barcelona. Un argentino llega a Barcelona, se instala allí, abre una heladería
Y entonces... Habla en argentino, habla en castellano. Habla en castellano, llega allí un concejal de no sé qué partido separatista. De Esquerra. De Esquerra. Vamos a decirlo claro, de Esquerra. Y entonces se dirige al otro en catalán, el otro, vale, pero le atiende respondiéndole en castellano. Pues hábleme usted en catalán, pues no sé catalán. Bueno, entonces empiezan a señalar a esa heladería. Y entonces Antonio Baños, que es que quiero dejar claro que fue Antonio Baños y que la frase fue... Pero estos son... es porque yo no sé quién es Antonio Baños es un exdiputado de la CUP, conocido porque se equivocó. Puso un tuit de no sé qué y sacó el tuit y detrás se veía que estaba viendo una web de coprofilia. Agárrate que vienen curvas. Pues entonces el tuit dice: estos son nuestros enemigos, a por ellos hasta que cierren. Ahora continúa. Porque quiero dejar claro lo que dijo. Y entonces al segundo han llegado los cachorros de la CUP y le vandalizan la heladería. Cuando yo digo esto es exactamente lo que hacían los nazis, no sé qué burrada me dijo a mí que ni le contesté porque no se lo merece, ¿sabes? Pero lo que yo me pregunto es cómo podemos ir. Yo, por ejemplo, que he tenido que ir a un juicio por delito de odio, por decir que un hombre era un hombre, y eso es delito de odio, y además me absolvieron porque el hombre en cuestión había dicho en sus propias redes que era un hombre, o sea... Begoña Gerpe tiene que ir a un juicio por delito de odio en breve, por decir que cuando era pequeña en su barrio había gitanos y eran conflictivos. Están metiéndole delito de odio a todo el mundo. Ayer salía en El Mundo, una mujer abusa de un menor, no, perdone, un hombre autoidentificado mujer abusado de un menor de 14 años. Pero en El Mundo tienen tanto miedo del delito de odio, ¿qué tal? Y este señor Antonio Baños, que señala una heladería y acto seguido la heladería es vandalizada, ¿esto no es delito de odio? Esto es un delito de odio clarísimo, con unas consecuencias clarísimas. Y además me fui al Código Penal a ver si entraba y encajaba en delito de odio, y encajaba en delito de odio punto por punto. Desde aquí animo a Convivencia Cívica Catalana, que sé que tenéis buenos abogados, por favor denunciadle. Porque vamos, me ha parecido aterrador. Bueno, que se venga el tal argentino a Madrid, que aquí no tenemos ningún problema. No, y todos los que estén escuchando desde Barcelona, catalán, muevan ustedes la heladería se llama De la Hostia, se llama así. Pero todo sí, junto. Sí. Está en la calle Torrent de Loya, en Gracia, y vayan ustedes a comprar un helado y animen a sus amigos a que vayan. Es decir, porque lo que le va a costar a este señor la pasta de quitar todas las pintadas de la librería, digo de la heladería, es mucho dinero. Claro, el problema es que no es el punto final. Sí. Esto es el punto de partida. Hasta que no lo echen este hombre, o sea que... Bueno, que haga lo que le dé la gana, pero en Madrid no tenemos ningún problema. Sí. Ni que venga, ni en que hable catalán, ni que tenga la camiseta del Barça. Que sí, es que además, mira, yo vivo en un barrio turístico donde se pasan el día viniendo catalanes, muchísimo, porque luego les encanta venir. Yo no he visto jamás que les pongan ningún problema, nunca, en una terraza a los que vienen en catalán. Pero es que el nacionalismo, ¿sabes?, es opresivo. El otro día venía una noticia que venían a titular algo así como: el talento de los jóvenes vascos se va del País Vasco a Madrid. ¿No es verdad? O sea, se ve que la gente más preparada del País Vasco, los jóvenes, se están viniendo a trabajar a Madrid por distintos motivos. Seguramente porque tiene mejores oportunidades y tal, pero en otro motivo es porque allí no hay quien viva. En el nacionalismo, inserta en el nacionalismo porque esto en el fondo... Pero el nacionalismo catalán es mucho más salvaje que porque entre otras cosas... Acabo de pasar por la Plaza de la República Dominicana, que siempre que paso por ahí rezo un Padre Nuestro, y a mí eso queda bien, pero a mí no me parece que no... Es distinto, es más sutil, pero... no es peor. Yo cuando voy a Bilbao jamás he tenido ningún problema por hablar castellano, porque pero es que ellos allí, porque allí lo hablan el 10%. Pero ni siquiera en Bermeo, que mira, yo te cuento una anécdota. Hace muchísimos años estuve allí en un congreso de psicología social, precisamente, y nos fuimos a tomar una cerveza a un bar con una amiga en Irún. Y estábamos hablando de no, por el colegio, por el tiempo de colegio, y dijo, pues yo estuve en un colegio de la Armada. Entonces me mira así y me dice, shh, no digas eso que tú te vas y yo vivo aquí. Claro, lo que era una... O sea, que no es solamente por hablar. Lo que pasa es que en Cataluña, pues el tema para algunos, porque no todos los catalanes son así. Me acuerdo de la presentación del libro de nuestro común amigo Sergi. No todos son así,
Pues lo que pasa es que allí, como hablan muchos catalanes, es como el que es de otro color, ¿eh? O que tiene los ojos. Tú que y yo hemos visto los experimentos de Jan Elliot sobre el color de los ojos, ¿eh? Y la estereotipia y el prejuicio. Bueno, pues allí pasa exactamente lo mismo. A mí no me parece distinto. Yo por si acaso dejo caer que yo voy a Bilbao a menudo y nunca he tenido ningún problema, porque esta es mi experiencia, ¿eh? Y a Bermeo también, y no tengo... Y sin embargo sí que los he tenido en Cataluña, muchos. Yo recuerdo una vez en Cataluña con una cena de lo más granado de eso, de Esquerra y demás. Y entonces todos hablaban en catalán. Yo entiendo catalán, puedo hablarlo, pero no a un nivel. Y todos hablaban en catalán y todos hablaban catalán. Entonces llega un tío escocés y se le ponen a hablarle en inglés, que se me llevaban los demonios. Porque... Y entonces dije, sí, bueno, ¿quieres que hablemos en escocés? Yo he estudiado en Escocia. Y si hablas en escocés con acento escocés no te entiende nadie. Sí. Entonces me puse a hablarle al tío y además a flirtear descaradamente con él para llevarme la atención. Bueno, el que estaba entonces conmigo me montó un pollo y yo le dije, pero si te has pasado toda la noche hablando en catalán sabiendo que no lo entiendo. O sea, si lo he hecho en venganza. Pero me pareció tan patético y paleto que a mí no me hablaban en castellano ni una frase, y cuando llega el inglés le hablan con un inglés macarrónico estilo Pedro Sánchez, que tanto alardea de lo bien que habla inglés y habla fatal, ¿sabes? Hablándole y haciendo el paleto para hablarle en inglés al señor que venía escocés, que por supuesto hablaba español, si es que son así. Bueno. El nacionalismo, además, Marx era antinacionalista. Si tú lees El Capital, Marx considera el nacionalismo un invento burgués y por eso se canta la Internacional, porque el internacionalismo obrero. Entonces, es esta cosa paradójica y perversa de que el nacionalismo, que es una cosa burguesa y de derechas, se alíe con los presuntos izquierdistas en una amalgama loca, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. No, pero porque eso ha cambiado. Ya el marco de referencia ya no es el marxismo ni la lucha de clases, es la identidad. Sí. Y entonces, como la identidad en este caso es lo que utilizan como lo que antes se utilizaban, la lucha de clases, que ya, entre comillas, no hay. Por lo menos no hay como a principios del siglo XX. Sí, hay una nueva lucha de clases que la dice un sociólogo que se llama Ferret, que es los contribuyentes contra los predadores. Es así, la clase del contribuyente que paga impuestos y nos están sacando la pasta para luego pagarles a ONGs, chiringuitos, asesor 1, asesor 2, asesor 3, el primo de tu primo. Yo no digo que no vaya hacia ahí, pero durante, bueno, lo dicen también Mark Lilla, ahora se me ha olvidado otro gran teórico norteamericano, filósofo del marxismo también, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es el tema de la identidad, lo digo porque en Estados Unidos ha pasado el latino, negro, claro. tal... Pero la verdadera clase ahora es la clase que contribuye y pone el dinero frente a la clase predadora que se lleva el dinero de los que trabajan. O sea, los currantes frente a los parásitos. Exactamente. Los contribuyentes frente a los predadores. ¿Tú crees que hay una identidad de currante frente a identidad Todavía no de la hay, pero por ejemplo, en Argentina, ¿cuándo se dio la vuelta a la tortilla? Cuando los que ponían dinero se dieron cuenta de ya no podemos pero poner en más. Argentina los pobres, claro, sí. no. Cuando llegó un momento en que los kirchneristas subvencionados eran más que los que trabajaban y ya no se podía más. Ah, no, claro. En el momento que no está lejano, en que todos los que pagamos impuestos y no vivimos de una subvención de algo, nos demos cuenta de si frenamos todo esto se hunde, que es lo que está pasando. Que ya. No hace falta irse a Argentina, que en España Exacto. hemos tenido en Andalucía 40 años de socialismo. Y por eso cayó. Y por eso cayó. 40 años. Y por eso cayó, porque llegó un momento en que la balanza se dio la vuelta. ¿Pero qué se dio la vuelta? En que llegó un momento en que las generaciones, sobre todo las más jóvenes, veían, oye, que aquí medio mundo está viviendo de su subvención chiringuito y tal, y yo no puedo más. Y yo creo que eso fue uno de los factores. Pero sí, no sé si es esto de la famosa dialéctica generacional, o que realmente llegó una persona y dice, es que a mí, ¿qué es lo que dice en uno de estos libros? Se llama Extraños en su propia tierra, no me acuerdo de la autora norteamericana, que intenta explicar el proceso por el cual en Estados Unidos se ha llegado al trumpismo, y es que la gente que es de allí se da cuenta que precisamente por ser de allí ya no recibe nada. Pero ese es otra vez un tema identitario. Eso habla mucho Vance en su autobiografía, la de los Apalaches. Mucho. No recuerdo cómo se llama su autobiografía, pero es muy divertida, además, es muy bonita. Pues esta socióloga era precisamente del Partido Demócrata, quiero recordar. Hablando del PSOE, hoy hay una noticia buenísima, que es
que Marisú Montero se conforma con quedarse la segunda, que su miedo es que les pegue el sorpaso Vox y que están trabajando en conseguir quedarse los segundos. Yo creía que ibas a decir que se conforma con quedarse en la calle, me refiero. Pero no vamos, que el PSOE tiene... Hillbilly, una elegía rural, se llama la autobiografía de Vance. Vance. Es muy bonito, yo lo recomiendo porque está maravillosamente escrito, es divertido y luego te explica muy bien cómo ha ganado Trump. Vamos a hablar del otro lado del charco. Han pasado dos cosas en Estados Unidos ayer. Bueno, han pasado muchas. Está Trump hiperactivo en este agosto. Pero, por un lado, lo que ha hecho, acaba de emitir una orden presidencial prohibiendo las licencias para nuevos parques eólicos o solares en tierras agrícolas. Se acabó lo de quitar tierras de cultivo para poner paneles solares o molinillos. Y luego la segunda cosa es que Estados Unidos sigue acumulando fuerzas en las costas venezolanas. Y a los 3 destructores con misiles que había mandado, ahora ha añadido 3 buques, que son buques claramente de apoyo a un desembarco. O sea, buques de los que te transportan marines y todo lo necesario para poder hacer una operación anfibia. Y Maduro pues está cada vez con una retórica más histérica, llamando a la unidad de la patria, ya que sus aliados regionales le defiendan y tal. ¿Creen ustedes que por fin Maduro cae? ¿No cae? Sí, que además, bueno, no sé si sabes, yo quiero que traigas alguna vez aquí a Andrés Villavicencio. Ahora lo puedo decir porque ya se ha ido, pero cuando se vino a refugiar se quedó en mi casa. Yo no lo decía porque ya bastante amenazada estaba yo y no necesitaba más amenazas. Entonces tenía ahí refugiada a un venezolano en casa, poco menos que poniendo todos los cerrojos, ¿no? Y Andrés Villavicencio, como sabes, tuvo que huir de Venezuela, porque fue el primero que leyó las actas a favor de Corina, pero las leyó en un barrio que siempre había sido pro Maduro. Entonces, aquello fue súper llamativo, él salió en un vídeo y al día siguiente tenía a la policía en casa, le ayudaron a salir, salió cruzando las trochas, se jugó la vida y tal. Entonces, aquí el asunto es que los propios leales, entre comillas leales a Maduro, están ya planeando cómo quitárselo de encima. Diosdado ya tiene su dinero guardado, Del Sí ya tiene su dinero guardado, y todo lo que se está rumoreando es que los de abajo no le siguen, porque Chávez, de esto hablamos el otro día, Chávez sí creó un movimiento, Chávez era un psicópata total, Chávez era alguien que había creado algo y que lo movía y que dominaba. Pero Maduro es el que hereda esa estructura y no la hereda bien. Aparte tiene esos chaladismos que recibe de Cuba, Cuba le empieza a meter santeros y lo que le está metiendo es espías. Y entonces no controla lo que tiene debajo. Y cuando las ratas se ven el naufragio, están abandonando el barco. Tienen problemas internos un montón. Están peleándose entre sí para poder sobrevivir. Y alguien es el que le va a vender a Estados Unidos. 50 millones de dólares no dejan de ser 50 millones de dólares. Yo realmente creo, y además llevo diciéndolo aquí en esta radio, en esta emisora, en este club o lo que sea, ¿cuánto tiempo llevo diciendo, Luis, que esto va a caer? Frente a un montón de gente que me decía que no. Ya, lo que pasa es que llevamos tanto tiempo haciéndonos ilusiones que luego quedan defraudadas. Llevo 2 años desde lo de María Corina diciendo sí, pero caerá. Claro que las cosas no caen de un día a otro, pero creo que cuando ves una fruta madura que se está balanceando, nunca mejor dicho, pues igual no cae una fruta madura, igual no cae hoy, igual no cae mañana, pero la ley de la gravedad existe y caerá. Maduro. ¿Pero qué es caer maduro? ¿Qué? ¿Qué es caer maduro? Me refiero, es que caiga pues lo mismo Maduro, que fue si Maduro Noriega. es un hombre de paja. Sí, por eso. Es una cosa, es una especie de Sánchez, pero peor. ¿Eso qué va a traer después? Esa es la gran pregunta. Pues es decir, Estados Unidos ha puesto todo eso ahí para acabar con Maduro y que llegue un número 2 que tenga la cara más amable y entonces sigan haciendo lo mismo. No, María Corina está refugiada en la embajada americana por algo. El pacto es María Corina, eso es obvio. Es decir, no pueden poner a otra que no sea María Corina. Pero ahí va la segunda cuestión. Esos segundos que tiene él que le van a traicionar y todos esos que están detrás, porque esto es una organización criminal, lo van a permitir, porque sí, yo te puedo dar la cabeza de un ministro,
para que te calles y yo sigo gobernando y yo te doy la Yo cabeza te de puedo Maduro. dar la cabeza de un ministro si me garantizas que yo no voy a la cárcel y que el resto de mi vida Claro, me pero- puedo ir a mi paraíso caribeño para vivir relativamente bien. Fenomenal, pero como detrás lo que hay es un negocio, Sí, que lo claro. genera es un flujo recurrente de dinero que alimenta muchas mafias y mucha gente, a mí me cuesta pensar que ese negocio se renuncia así como si a Maduro, sí, por supuesto, lo matan ellos mismos, ¿sabes? Lo entregan, lo meten en una bolsa y se lo entregan a Trump. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que se recupere la democracia en Venezuela y caiga esa red de generar miles de millones de euros mira. y que haya la mafia realmente que renuncie a eso. Yo es que veo muy difícil que se renuncie a eso. Y si tienen que generar un Vietnam, o si tienen, porque es una de las amenazas que está diciendo Maduro, ¿no? Cuidado con entrar aquí, porque por muchos 4.000 marines... De hecho, he leído esta mañana que se necesitarían por lo menos 100.000 tropas americanas para tener un control. No tiene un pueblo volcado a su favor. No, pero hay tú- 8 millones que se Pero han lo ido. que nos ha demostrado, por ejemplo, Afganistán y Irak y tal, es que hoy en día una ocupación tiene un coste en vidas de soldados que no es asumible por una sociedad democrática. Otra cosa es que tú tengas un plan, que se llama María Corina, en la cual esos 4 millones de refugiados vuelvan a Venezuela, que ya estamos en otro escenario, que ya es un escenario de guerra civil, Pero de estamos enfrentamiento hablando civil. de que es una sociedad en la que 8 millones se han ido afuera y los que quedan no... He dicho 4, pues 8. 8, probablemente 10, oficialmente 8. Y los que quedan no están a favor de Maduro. Es decir, las elecciones dejaron claro que había ganado María Corina. Y segundo, los que quedan están muertos de hambre, excepto los leales a Maduro. Y los muertos de hambre no van a luchar por esto. Pero más allá de esto, yo voy a algo más. ¿Cómo se mantiene unos grandes cárteles de distribución de cocaína? Pues porque aquí hay gente que consume. Entonces, a toda la gente, sobre todo políticos, entre otros, que les consideran lo más normalito del mundo, de me voy de marcha, me meto 2 copas y de repente a las 4 de la mañana, como ya no puedo más, me meto 2 rayitas, que sepa que usted que esas 2 rayitas están alimentando todo esto. Que cuando usted se... Entonces, Pero todos no hace esos... falta ser político, eso se lo mandas a todos los que consumen todos los... Claro, todos estos cárteles se mantienen porque en muchos países, y en España el primero, hay una tolerancia salvaje con respecto a la cocaína, no sé si se puede decir en este horario, y una hipocresía tan grande. Es decir, es lo que no se puede hablar, el tema que no se puede decir. Pero luego... Todos sabemos quién consume, cuándo y dónde. Y no estoy hablando Porque de nadie. esto igual Luis lo puede buscar, pero creo recordar que hubo un estudio, que esto me parece una manera muy indirecta, pero muy ingeniosa de medir el consumo, el análisis de las aguas residuales. Bueno, el de Burgos. Pero creo que España es uno de los primeros países. Yo no te digo que sean los españoles, porque aquí también tenemos 40 millones de turistas, etcétera, etcétera. Lo digo por eso que acaba de decir lo de Es el primer país de consumo de Europa. ¿Pero por qué? Porque es el país por donde entra. Entonces es lógico que mientras entra... Bueno, pero puede entrar... Y no entra tanto decir, por... Entra por aquí. Entra por yo no me meto una Algeciras, raya en mi entra vida, por... pero Está entrando ahora mismo por Bilbao, que antes no entraba, por Guecho. Entra por Algeciras, entra por Galicia, entra por... incluso también por Valencia e incluso por Barcelona. De hecho, tenemos últimamente algunas noticias alarmantes de encargados de las fuerzas de orden público de vigilar y tal, que están metidos. Pero esto ya se sabía. Eso que un país donde las fuerzas de seguridad ganan menos que en ningún sitio... Pero bueno, vamos a lanzar la burrada que voy a decir, pero con mucho cuidado. Cuando hemos visto la rueda de prensa de Pedro y hemos visto la midriasis, o sea, la dilatación de las pupilas, hemos visto que se le movía la mandíbula, hemos visto una serie de cosas en la que todo el mundo ha sospechado... Un momento, déjame acabar que no me voy a meter con él. Es que, yo solo recordarle, no está nuestro abogado en la sala. Vale, ha sospechado que quizá podría ser el efecto de... ¿Por qué la gente sospecha? Porque ya naturalizamos ante cualquier cosa que es que ha tomado esto. ¿Y por qué? Porque lo tenemos tan asumido. Pero vamos, de tal manera, no te equivocáis. Nadie sabe si lo hace.
Lo que sí tenemos claro... Dejemos para que no me venga el abogado. Lo que quiero decir es que tenemos tan naturalizado el consumo que cuando vemos algo así no pensamos en una enfermedad, pensamos en consumo. Es lo que te quiero decir. Sí. Porque en España... No le hace falta para hacer sus maldades y sus cosas, no les hace... A este hombre Yo no creo le que hace en falta. realidad lo que es un lagarto de V y se le está el maquillaje derritiendo por Bueno, el se calor. le ve el De hilo todas maneras, tensor lo que tú- el hilo tensor, esto sí que Mira. no necesita un abogado. Se le salía por aquí que cantaba como Trini el hilo tensor. Hablando del tema de Maduro y todo esto que hemos hablado de la droga, si no ha caído todavía aquello, esto lo hemos hablado varias veces aquí en Antena, es porque cuando tú ves lo que hace la Unión Europea y países como España de la Unión Europea, con Cuba, Venezuela, Bolivia, todos estos países, es que el mayor defensor de esa gente somos políticamente e ideológicamente, en concreto en Europa, somos los españoles. Aquí tienes partidos que están en el gobierno, y me da igual Sumar, Podemos, el Partido Socialista, en su momento Izquierda Unida, que Apoyando. adoran estos regímenes. Es que yo he visto aquí a Pablo Iglesias que se traía al de Bolivia, que se me olvida, Evo Morales, en olor de multitud Monedero dando una conferencia sobre derechos humanos en un centro de torturas. Es que Monedero estaba allí el día de las elecciones, Sí, bailando en el escenario que y también haciendo daba la propaganda. impresión, bailando de una manera que también daba la Entonces, impresión. cuando tú defiendes Sí. esos regímenes, que sabes lo que hay detrás, vamos, para mí, por lo menos políticamente, eres A ver, Yolanda cómplice. Díez ha estado, Yolanda Díez, La actual foto con el ministra, Che. no, y no solo la foto con el Che, diciendo Chávez, he estado en un congreso diciendo Chávez, nuestro hermano Chávez, nuestro admirado comandante Chávez. Pablo Iglesias también lo ha dicho. Monedero no solo ha estado bailando en circunstancias que sugerían un consumo de sustancias, sino que se fue al Helicoide, a un centro de torturas, a dar, reconocido por Amnistía Internacional, que no es precisamente una asociación de derechas, a dar una charla sobre derechos humanos. Arantxa Tirado de Podemos, una y otra vez defendiendo a Venezuela. Es repugnante. Y bueno, y que Y no las se nos hijas olvide de Zapatero con unas extrañas... de un joven Errejón, Sí, sí. ¿Cómo es? La lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Ya, Es decir, que al final... Sí, y Zapateros con su apartamento en Caracas, la empresa de las niñas, la empresa de las niñas que no se sabe qué factura, porque las niñas Por eso no tienen... te digo que cuando hablamos de Trump y de los 4.000 y de Corina metida en la embajada norteamericana y tal, yo ahí estoy con Luis. Es decir, vale, ojalá, yo estoy deseando que dé la orden el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No seré yo el que diga nada, y ya sabéis que Trump no es santo de mi devoción, pero me vas a permitir que lo diga. Algún defecto tenía usted que tener. Claro, pero lo digo ¿por qué? Porque el verdadero apoyo de esta gente, de este conglomerado económico, social, de poder, etcétera, porque lo son todos al mismo tiempo, no es militar. No es militar. Lo que pasa en Europa y las veces que se le ha defendido a esta gente y se ha condescendido con ellos y se les han mandado embajadores y se ha llevado observadores, mira, vamos a dejarnos de pantomimas. Es precisamente poder político. ¿O es que alguno de vosotros pensáis que igual que muchos en España están a sueldo porque toda esta defensa, que a nadie se le ocurra pensar que es por un tema ideológico? Claro. No está también en Francia, en Alemania, en Italia, en Bélgica, o es que no nos acordamos lo que ha pasado con el tema de las mordidas y de los y del el dinero que fluía entre los parlamentarios europeos de países árabes incluido Marruecos. O sea, no hay que ser Bueno, lo de ingenuo. Marruecos necesitaríamos aquí un especial Marruecos. O sea, que el apoyo político que se le ha dado desde Europa a estos países, empezando el primer país por España, viene desde hace muchísimos años, porque es que yo me acuerdo de mi adolescencia del santuario comunista de Cuba, mientras la gente se moría de hambre y desaparecía. Y eso sí que es condescendencia. Tú que hablabas antes de la normalización del consumo de droga, eso
ese mensaje en un país democrático, eso sí que es porno Sí, duro. que Asumir y justificar y normalizar ese mensaje sí que es y que droga tengamos dura. una ministra de Trabajo que lo haya dicho claramente, que haya vídeos de ella en un congreso venezolano diciendo nuestro admirado Chávez, que hayamos tenido un vicepresidente que haya hecho eso, se nos debería caer la cara de ¿Y vergüenza. hasta qué punto esta gente ha sido? Agente. Pues, no, claro. ¿Y por qué han llegado? ¿De dónde ha salido la pasta para todo esto? ¿De dónde sale la pasta para que sigan ahí? ¿De dónde sale? Bueno, pues sale de muchos lados, pero por ejemplo yo siempre le he dicho, Podemos recibir un dinero directamente y probado por anticorrupción de una empresa iraní que se llama Dana Pharma. Y anticorrupción lo probó y nunca pasó nada. Por eso ¿sabes? es la Y nunca pasó normalización. nada. Oiga, que ha recibido un dinero de Dana Pharma. ¿Y qué? ¿Sabes? Pues lo mismo, luego de repente cuando les llevaban a estos viajes a Cuba, o sea, ¿qué hacía Irene Montero en una foto con Díaz-Canel? ¿Cómo podíamos permitir esto? ¿Por qué la llevaban a Cuba a ver a Díaz-Canel? Pero cuando ya era ministra te estoy hablando, ¿eh? Porque en estos viajes a Venezuela que contrataban, ¿sabes? Les mandaban antes a Cuba, a Venezuela, a Patatín, y eran viajes un poco primero además de testeo, antes de que fueran nadie. Y luego a partir de ahí elegían agentes, todos fueron. Pero vamos, para mí lo más aterrador fue Monedero dando una charla sobre derechos humanos en un centro de torturas. Y que esto no abriera portadas, si no fuera motivo directo de reprobación o expulsión de cualquier parte, para mí esto no tiene ni pies ni cabeza, vamos. Bueno, pues esperemos que en Venezuela al final las cosas se arreglen. Yo tengo fe, yo repito, yo tengo fe, igual que dije aquí, tú te acuerdas, va a ganar Trump frente a 3 personas que me decían que no, y ganó, que eran Lenore, no me acuerdo quién eran los otros, pero ganó, mark my words, que se dice, mira mis palabras, que yo creo que Maduro cae no sé cuándo, pero no antes de, o sea, muy en breve. Que caiga el chavismo. Sí. Para mí eso es lo importante, el chavismo. Y que en eso implique la caída también, por Bueno, ejemplo, mira, de Colombia, porque Petro ya estaba deslizando. Mira las elecciones en Bolivia, de 72 diputados de Evo Morales se va a quedar con 1. Evo Morales que se ha estaba caído. ayer lamiendo las heridas en Twitter Pablo Iglesias al respecto. Sí, o sea, va poco a poco. Salvador, ¿quién imaginaba el Salvador que iba a caer? Argentina, el kirchnerismo ha caído cuando todo el mundo decía de Milei. Yo misma me creía que Milei no tenía ninguna posibilidad al principio y pensaba que me comía toda la propaganda de que estaba loco. Bolivia, mira dónde estamos. Hay que tener fe. Meloni, cuando decían Meloni no va a llegar nada, y ahora Meloni es probablemente la líder europea más carismática y más importante, ¿sabes? Todos los que decían va a llegar el nazismo a Italia, y Italia va a caer, incluyendo un montón de italianos, amigos míos aterrorizados, que ahora viven bastante mejor, ¿sabes? Bueno, algunos de los que llamaban a Meloni pues de la extrema derecha ahora andan por ahí diciendo que, por Dios, la mejor dirigente europea y tal. Es que quizá lo es, porque realmente, a ver, una mujer tiene mucho más difícil, lo ha tenido mucho más difícil llegar a presidente. Entonces, la que llega realmente tiene que demostrar mucho más y ser mucho más hábil diplomáticamente y moverse mucho más. La que llega tiene que ser 3 veces más inteligente que los demás. Esta señora lo es. ¿La vicepresidenta de España también? ¿Qué? Pero la vicepresidenta no ha llegado hasta arriba. Esta señora es muy carismática. Y también recuerdo un artículo que hice en The Objective sobre Meloni, que también me pusieron a parir, en el que también dije que va a ganar. ¡Buah! Pues sí, ganó, ¿sabes? Y ahora todos aquellos que proclamaban el apocalipsis, que Italia se iba a hundir, que es que, bueno, iba a haber poco menos, que iba a ser el neomusolinismo. Qué maja, fíjate, defiende a Ucrania, ¿sabes? Y además, si veis la foto esa con Trump, es la única que sale así, toda enfurruñada. Y Meloni es una mujer fascinante, la verdad. A mí me parece una mujer muy inteligente. inteligente. Sí. Desde luego está sabiendo combinar lo que es el moverse con Úrsula von der Leyen, al mismo tiempo que mantiene un perfil separado en muchos temas ideológicos, pero no del todo. Sí, es muy hábil. Sí, es muy hábil, muy hábil. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV. Vamos a hablar un poquito de los incendios, porque ayer se producía
por la tarde una manifestación en Valladolid contra Mañueco. Siempre pasa lo mismo. Ocurre una catástrofe. El PP decide no usarla contra el Partido Socialista. De hecho, pues han aparecido tanto la presidenta de la Junta de Extremadura como el presidente de la Junta de Galicia haciéndose la foto con Sánchez, como si aquí hubiera una cooperación institucional maravillosa. El PP no usa las catástrofes contra el PSOE y el PSOE inevitablemente las termina usando contra el PP. Ayer eran esas 1.500 personas manifestándose en Valladolid para pedir la dimisión de Mañueco, pero es que el sábado o domingo Yolanda Díaz anda difundiendo una convocatoria para echarle la culpa de los incendios al PP en Galicia. No falla, siempre es lo mismo. Pasó con la Dana, pasa con esto. El PSOE siempre intenta redirigir el odio hacia el rival y parece que al rival le debe de gustar porque se deja. Lo que pasa es que ya me parece a mí que colar no cuela mucho. 1.500 personas en Valladolid es una manifestación. Pues hombre, hay veces que en la estación de Valladolid, gracias a Óscar Puente, hay más gente acumulada esperando a que salga su tren. Y en Valencia, pues ya ven ustedes cómo les ha salido lo de intentar redirigir el odio de la Dana. Pero vamos, que son expertos manipuladores. De hecho, llevan ya muchos años haciéndolo. En el caso de... yo me acuerdo que el primero aquello, si os acordáis, fue el Prestige, con independencia de cómo se gestionara aquello. Luego vino el 11M, que aquello también tuvo una intrahistoria digna de... con el rodeo de las sedes y todas aquellas cosas que pasaron en aquellos momentos tan trágicos con la gente todavía, los cadáveres calientes. Luego el tema de la Dana, y lo han intentado muchas veces. ¿Os acordáis que en campaña intentaron hacer lo de los pellets? Sí. O sea, son cosas que ellos utilizan, porque al final lo que se busca es lo que se denomina las emociones morales, en este caso la indignación moral. Entonces lo buscan, intentan provocar una indignación moral donde señalan ellos y el que toma la iniciativa es el que lleva... Es la famosa frase de Zapatero, nos conviene que haya tensión. En este caso les conviene, tendría que cambiar un poquito, que nos conviene que haya enfrentamiento, porque esto ya no es tensión, Sí, esto ya es enfrentamiento social. De hecho, el tema de la Dana, por ejemplo, en Valencia, ahora que va avanzando judicialmente y van avanzando los informes, etcétera, lo que queda meridianamente claro, que es lo que yo creo que muchos vimos desde el principio, es que lo que hubo es un vaciamiento de las competencias del Estado a todos los niveles, tanto antes, en los avisos, como después. Porque mira, para bien o para mal, una catástrofe natural te puede ocurrir en cualquier momento, con más o menos negligencia, si se han hecho o no las infraestructuras. Puede haber un terremoto que se espera, por ejemplo, en toda la costa sur de Andalucía, luego vendrán, es que no había plan de emergencias, etcétera, la misma falla que provocó en su momento el gran terremoto de Lisboa. Bueno, en fin, pero lo cierto es que lo criminal, entre comillas, vino después, que es cuando decide alguien que no activa el nivel 3 de emergencia, cuando la ley le obliga a hacerlo, con el único objetivo de que, sabiendo que una comunidad autónoma no tiene las capacidades para hacer frente a una catástrofe en ese momento como era de la Dana, con el único objetivo de que se cueza en su propia desgracia en aquel momento Mazón, y luego vengan ellos a echarle la culpa. De hecho, con la gente todavía en los tanatorios, le montaron una manifestación, no sé si recordáis, en Valencia, a Mazón, que una de las cosas que pasó en aquella manifestación es que la gente de izquierda echó a la gente de derecha, que en aquel momento ingenuamente se estaba manifestando contra el gobierno de Mazón, y que llevaron centenares de autobuses de toda España, especialmente de nacionalistas catalanes. Ahí están las fotos de muchos políticos catalanes con el tema, ¿no? Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Pero hay algo que todavía fue más bestia, fue al día siguiente, con los cadáveres todavía, o sea, ya se sabía que había 236 muertos, hacen por decreto ley, que debe ser algo que solo se haga para emergencias, lo de
apuntalar consejeros a 100.000 euros cada uno para tener controlado el relato de la Dana. Eso para mí fue lo más psicopático del mundo. Y había una consejera... Bueno, eso y lo de estar votando en el Congreso, cómo metían el Consejo. Exacto, eso es lo que te estoy contando. Creí que te estabas hablando, vale. Eso es lo que te estoy contando. Y entonces había una del PSOE que el otro día estaba montando no sé qué rollo contra Amazon y le dijeron, oiga, que fue usted la que estaba votando en aquel momento. Los 121.000 euros, creo que son. 121.000 euros. Es decir, ellos ya sabían, necesitamos controlar el relato, vamos a hacerlo mañana mismo. Rufián, es que Rufián es mi tercera bestia negra, otro al que odio de todo corazón. Pues a mí Rufián me cae bien, ¿no? Rufián, ese señor. A mí me parece un jeta sideral, vamos, que Rufián si mañana... No, Rufián es peligrosísimo, es un monstruo y de verdad lo tengo controlado. Y además dispara... Bueno, yo siempre voy a por las del personal. Por mí fue. Empezó a poner tweets contra mí, que oiga, que yo no cobro un duro del Estado, yo soy una ciudadana normal y corriente. Pero bueno, me hizo más famosa, vamos a verlo por ahí. Pero pues ya está, la estaba echando una mano, publicidad gratuita. Es un tío muy peligroso, muy chungo, muy macarra, muy todo. En cualquier caso, que es una cuestión completamente psicopática. Y volviendo a Venezuela, ellos siguen la hoja de ruta de Venezuela. Entonces, todo lo que van haciendo lo han entrenado en Venezuela. Es decir, por eso te decía antes, cuando llega... Y esto se lo enseñó la isla asesora madre Cuba, ¿sabes? Claro, cuando hablábamos antes de estos cómo llegaron, no solamente era dinero. El entrenamiento era soporte, era inteligencia, era... Exactamente. Es que tú vas viendo el hilo y Rusia entrena a Cuba, Cuba entrena a Venezuela, Venezuela entrena, todo muy bien planeado, ¿sabes? Y aquí lo que está pasando con los incendios, están pretendiendo lo mismo. Están pretendiendo hacer lo mismo. O sea, el otro de vacaciones en la Mareta, España quemándose por los cuatro costados, sin activar el nivel 3 de emergencia y movilizar todos los recursos Guardiola, del Estado. que yo no sé cómo Guardiola ha hecho ese ridículo espantoso, o sea, no me cabe en la cabeza, pero ¿qué quieres entregar? Es como Salomé entregando, quiero la cabeza del Bautista, ¿no? Pues Guardiola le ha dado la cabeza de su comunidad, se la acaba de regalar a Pedro Era repetir el mismo error de Mazón, pero yo, fíjate, ahí hay una mezcla de buenas intenciones y iba a decir ingenuidad, pero si quiere alguien puede cambiarlo por estupidez. Es decir, yo entiendo que un político responsable, que es lo que tienen que ser los políticos, en un momento así lo que mire es a la gente a la que sirve y diga, no, aquí tiene que haber colaboración institucional, aquí hay que coordinarse con el gobierno, etcétera. Eso pasaría en un país normal. El problema en esa rueda de prensa que estás hablando tú de Guardiola es que estaba detrás el presidente de gobierno, morenazo de la vacaciones, si está gris bueno, ahora. Partiéndose la caja de lo que estaba diciendo la otra. Pues que ya ha llegado a ese punto. Entonces, ese es el problema. Al final estaban las comunidades autónomas mandándose los recursos entre ellos, que claro, yo esto lo he oído de varios presidentes, empezando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que estamos enviando los recursos que tenemos que en un momento dado son básicos para poder hacer frente si pasa algo en Madrid. Bueno, y vamos a dejar con la familia en la Mareta. Un pequeño apunte. Cuando hubo el terremoto de Marruecos, enviamos inmediatamente y mandamos también hidroaviones. O sea, ¿cómo puede ser que enviamos recursos al terremoto de Marruecos y aquí a nuestras comunidades no los hayamos porque todavía no hemos solicitado la anexión a Marruecos. Haberlo pensado antes, hombre. ¿No? Bueno, la anexión, o sea, yo lo dije el otro día, Ceuta y Melilla van a ser marroquíes, esto ya es inevitable y lo dejo caer, igual que te digo que van a serlo. Bueno, en cualquier caso, el tema de esto, efectivamente, de los incendios, las manifestaciones son intentos de prender esa mecha de la indignación moral por medio de la imitación. Es decir, la gente en una situación de activación inespecífica y de miedo como emocional, como son los incendios y las amenazas, lo primero que haces en un proceso de influencia social es ver qué hacen los demás. Si tú eres capaz de dirigir esa emoción y dirigir esa atención, has ganado. Y eso ya es lo no que creo intentan. Que sean tan capaces. Y ellos lo intentan. Otra cosa es que lo consigan. Sí. Por eso, como ha dicho don Luis, fueron 1.500 personas, que estoy seguro que la mitad eran afiliados y la otra mitad sindicalistas. Y la otra mitad las mandó la madre de Óscar. Pero siempre hay algún grupi, ¿no? Algún friki que tal. Pero eso es lo que están intentando. Y había también 4 señores de Albacete que habían preguntado que dónde estaba la cola para comprar lotería. Sí, vamos, siempre hay algún despistado, eso también te lo digo. Pero y es lo que están intentando, lo cual a mí me parece de una gravedad terrible, porque al fin y al cabo estamos en una situación, la sociedad española,
de una izquierda, como dice Carlos Martínez Gorriarán, una paleoizquierda, porque yo quiero pensar que no toda la izquierda es así, pero la que ahora domina y manda es la izquierda de Sánchez, de Óscar Puente, es decir, la paleoizquierda, que no, lo único que intenta es la misma escuela bolivariana. Sí. El enfrentamiento, ya no es la tensión, básico. es el enfrentamiento social. Solo pueden vivir del enfrentamiento social. Nada más, es lo único que les mantiene en el poder. Es eso, esa gente que en Venezuela sigue apoyando al régimen. Es eso, es ese enfrentamiento en Venezuela social. lo que apoya al régimen es una enorme red clientelar y el miedo. No hay nadie que lo apoye fervientemente de verdad si no está ganando dinero con ello, eso te lo garantizo. Bueno, siempre hay algún friki. E incluso gente que... Por ejemplo, tú en España consideras que la izquierda tiene 11 millones de votos, que son 11 millones de personas sí, y que una viven vez lo de esto. discutimos aquí, y una vez lo discutimos aquí. Yo creo que hay mucha gente aquí, que por distintos motivos, sí, de históricos, de la familia, de educación, de lo que quiera, que de verdad se han creído lo de los buenos y los malos y el odioso. Recuerdo que una vez lo discutimos aquí y lo vuelvo a repetir. O sea, que siguen pensando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que creen, pero te digo lo de la paguita, es que hay mucha gente de la izquierda que piensa que prefiere a Bildu, que prefiere a Junts por encima de... Yo no he visto ningún caso que no reciba dinero. Y eso es todo de por alguna paguita. manera, porque, por ejemplo, los que son... primero, funcionarios que reciben o exfuncionarios que reciben mucho dinero. La típica que es técnica de igualdad. La típica que es que da conferencias y esas conferencias las puede dar solo tal, actores, actrices. Pero Tengo entonces un amigo... nunca habrá cambio político, ¿no? Porque si todos reciben, es decir, esos 11 millones los Mira, tienen asegurados y parece que los datos no van por ahí. Bueno, que no te he interrumpido, déjame. Perdón. Actualmente hay 100.000 Eso que personas... me dice algún Sí. oyente que no la dejo hablar. Sí. A usted, hombre. Hay 100.000 personas actualmente que viven exclusivamente de la política. 100.000 en un 100.000 estado. ¿qué? Personas que viven actualmente de la política. Y ahora pon los indirectos. El que tiene la ONG, no necesariamente, porque pensamos en el que tiene la ONG o el que recibe la paga, pero hay mucha gente cuyo trabajo depende directamente de que este gobierno se mantenga. Es decir, si yo soy técnica de igualdad y voy dando conferencias, o si yo soy escritora y voy dando conferencias, o si yo soy actriz y resulta que cae este gobierno, de repente tengo un problema, porque ya no puedo vender, o si soy actor, o te voy a decir, entonces, las cosas que menos imaginarías. Yo tengo un amigo que era ferviente votante del PSOE, no lo podíamos entender hasta que descubrimos que está pendiente de recalificación de unos terrenos que le van a dar una pasta y que esa recalificación está pendiente de un ayuntamiento del PSOE. Y así todo. Yo nunca he visto a una persona ferviente, que de alguna manera no reciba, de forma aunque sea muy indirecta, dinero. Porque el que tenía su abuela, su bisabuela, su no sé qué, y de repente se ve con un problema de dinero grave, le da igual que su abuela, su bisabuela, porque la idea es, el PSOE es un partido de 150 años maravilloso, pero este tipo se lo ha cargado. Pues mira. Entonces yo todo lo que veo, yo sí que he estado dentro del PSOE, de los que han huido estamos esperando para reflotarlo. Un Lobato, por ejemplo, estamos esperando para reflotarlo. Todos es el PSOE, sí, este tipo pero no. Estamos hablando de los votantes. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo muchos compañeros, muchos amigos que son votantes de izquierda en general. Pero viven del Estado, te recuerdo. Sí, no, pero no viven del Estado, es gente que ha sacado su oposición. Pero ellos creen en su cabeza, si viene otro... No, yo te digo que Pero ahora déjele hablar a él. Vale. Ahí le estabas esperando, ¿eh? Pero es gente que no, que es que sociológicamente, por el motivo que sea, ellos dicen, bueno, pues esto es otra de las trampas, esto es público, y yo defiendo lo público porque lo público es la igualdad y es lo social y es lo integrador. Entonces, es gente que realmente piensa así, o sea, no viven de lo que ellos cobran y han cobrado, porque llevan muchos años de profesores, cuando ha gobernado la derecha, cuando ha gobernado el PSOE y cuando gobierna ahora la paloizquierda. Y son así, siempre han sido así. Vale. Y da igual la elección, es decir, da igual ayuntamiento, da igual la comunidad. Me estás hablando de gente a la que su bolsillo no le afecta, pero a todos los que su bolsillo... Es decir, que van a recibir el mismo sueldo cada mes y lo van a recibir. Te pongo un ejemplo. Sí. Desde el año 2008
Tengo un amigo que es profesor en la Facultad de Económicas, te estoy hablando que me lo hizo este cálculo en el 2000 no sé cuántos, había calculado la pérdida del poder adquisitivo de los profesores de universidad, y te estoy hablando de quizás hace 10 años, y era como del 30 o del 40%, es decir, sí les afecta. Lo digo por no caer en esa... perdóname, que no quiero que se me entienda mal. Esa es una explicación facilona. Yo te digo es decir, las motivaciones que tienen las personas para son tomar decisiones son muy complejas de muchos tipos. O sea, es verdad que hay mucha gente que mantiene el voto de determinados partidos porque depende el comer de ello. Claro que sí. 100%. Hay otros que simplemente tienen desde época de su tatarabuelo metido en el cerebro que tal o cual es el malo y por tanto hay que ponerse al malo como sea. Hay que hemos visto que nos toca al bolsillo, en serio, es decir, un funcionario, aunque haya perdido poder adquisitivo, no tiene miedo de que se va a morir de hambre. Bueno. No tiene miedo de que sus hijos no puedan comer. Hay gente que sí que tiene miedo. El autónomo que lo ha perdido todo está acojonado. Esta persona puede... Y lo he visto sobre todo en autónomos. Mi barrio ha sido una destrucción de autónomos. No te puedes creer. Mira, pues. Y entonces he visto a gente que era súper del PSOE. Todos los autónomos que yo conozco ahora mismo es que solo quieren que caiga. ¿Sabes? Cuando realmente estás viendo tu dinero caer y tienes miedo, se acabó tu afiliación. Yo también conozco otra gente que no son funcionarios, que también son votantes de la izquierda. También conozco mucha gente que es así, que es lo que a mí como profesional de la psicología me parece, claro, es fascinante. Pero bueno, tú lo sabes, que hay un gran teórico sobre el tema de la reducción de la disonancia, se llama, a que le interese, Leo Festinger, cuando habla de la teoría de la disonancia, que lo puede buscar cualquiera en Wikipedia y en vídeos que aparecerán en Google, que es verdaderamente fascinante, que son todos los procesos de justificación de la conducta, la teoría de la autopercepción de bien. Bueno, pero no solamente es en política, también te pasa con una pareja, también te pasa cuando fumas con todas las le llaman el coste de inversión, ¿no? Claro, es decir, y eso es fascinante. Y no todo el mundo es por un tema de refuerzo, de contingencia en el refuerzo, no. Te doy la razón ahí, pero es cierto que cuando ya te empieza a afectar en serio el dinero, cuando te empieza a afectar en serio a tu futuro, cuando tienes miedo, cuando te ocupan la casa, cuando eres autónomo, cuando no sé qué, y hay demasiada gente sufriendo, y yo he visto a muchísimos convencidos del PSOE caer, y la nueva idea es este señor, pero reflotaremos el PSOE y haremos otra cosa. Pero la gente cambia no solo cuando le ocupan su casa, cuando le ocupan un piso en el edificio, cuando me pasó a mí. O sea, yo cuando vi ese vídeo de Irene Montero diciendo, seguro que no conoces a nadie que le haya ocupado la casa. Vamos, me da la gana, hija de tu... que me han ocupado el segundo. Esto es muy curioso porque es Gramsci, el gran... que es un gran teórico, un tío muy inteligente del comunismo italiano y que es libro que es de cabecera de toda esta gente. Una de las cosas que hace en el análisis de la Primera Guerra Mundial, cuando él piensa que después de la Primera Guerra Mundial va a llegar el comunismo a Italia, en su análisis es precisamente cuando llega el fascismo, con todas las conexiones que nadie quiere ver entre el marxismo y el fascismo, es el análisis que hace él es precisamente la caída de la clase media. Llega a la conclusión de que los que precisamente son los que pierden, que no se trasladan al voto de izquierda, sino que se va directamente. Y eso es muy interesante porque precisamente creo que era Georges Sorel, otro comunista, introductor del comunismo en Francia, que se acaba pasando al fascismo italiano porque, claro, la gran pregunta que se hacen en ese momento del marxismo es, muy bien, ¿y quién es el sujeto revolucionario? Porque queda claro que con la clase proletaria no me da. Y ahí es donde aparece el fascismo. Y dice, no, es que hay que incluir también a la pequeña burguesía y a la agricultura, que no son la clase proletaria, pero que son absolutamente necesarios como sujetos revolucionarios. Y es donde aparecen otros conceptos, eso ya no italiano, como la unidad de destino frente a la lucha de clases, ¿no? Te quiero decir, entonces al final no queda tan claro que tú cuando te depauperizas económicamente acabes llegando al marxismo. Puedes llegar y en eso estoy completamente de acuerdo, al extremismo. Pero cuando uno pasa hambre, amigo, cuando sus hijos pasan hambre, cuando lo pasas mal... Pues me estás dando la razón. No, pero ojo, cuando tú caes de la clase media,
y te me sale desclasifiz, palabra muy difícil. Te pauperizas. Pierdes la clase social, no queda nada claro en contextos históricos de que tú puedes acabar precisamente en la extrema derecha sin ningún tipo de todas problema. formas, los 11 millones de votos ya no lo son. O sea, todo lo que estamos viendo de encuestas, es decir, esto de que Marisú está aterrada porque puede quedar en Andalucía por debajo de Vox, no es de broma. Entonces, estamos viendo que es posible, que te leí un tuit el otro día que era muy gracioso, que es como este señor se mantenga en el poder, al final lo único que hace es darle... La tendencia en estos momentos de caída en picado del PSOE y de subida de Vox, a este ritmo, en noviembre Vox le ha dado el sorpaso. Estáis dando la razón, que habrá gente que se quede por lo que sea, pero que la gran mayoría, cuando ve su dinero caer, abandona. Es decir, por mucho que me convenzas, porque aquí el argumento es, todo está yendo fatal por las comunidades autónomas. Pues es un problema luz. Pues yo no te estoy dando la razón. Espera, yo te lo rebato. Vale. Si todo va mal por las comunidades autónomas, entonces usted no es necesario. Ya está. Si usted no sabe controlar las comunidades autónomas, usted no me sirve de nada. Pero al final, si tengo un macroestado que se lleva el 50% de lo que gano, que ha subido los impuestos un 50% en 4 años y no funciona absolutamente nada y estamos todos aterrorizados, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? El voto de castigo, porque yo entiendo que el voto a Vox en muchos casos es un voto de castigo. Es gente que ni sabe lo que es Vox ni le interesa, pero como le han puesto de bestia negra, pues efecto boomerang, ahí que vamos, ¿sabes? Claro, por lo cual nos está dando la razón a nosotros. Es decir, no solamente es un tema económico, que esto es que yo lo veo con mis hijos y con la generación de mis hijos, es que están hasta el gorro. Pues eso es un tema económico. No, ellos no llevan el dinero a casa. La gente joven está hasta el gorro de que les presionen, de que les amenacen, de que si es delito de odio, que si eres un facha. Joder, a mí esto me ha pasado con mi hija, cuando hace ya unos años estaba en el máximo apogeo del feminismo malentendido, de estar en la puerta del instituto repartiendo los papeles, y cuando le dije, no, hay una manifestación, ella dijo, no, yo muchas gracias, no quiero el papel. Y no podéis imaginar las cosas que le dijeron. Pero están hartos toda la generación, porque al final eso es una anécdota, pero toda la generación permanentemente de los jóvenes les impiden estar orgullosos de su cultura, les impiden estar orgullosos de su lengua, les impiden estar orgullosos de su historia, les impiden estar orgullosos de su patria. Si dicen algo de la igualdad es que eres un machista, si eres no. Y esos no son los que traen la pasta a casa. Entonces, esa gente... Y de hecho ellos tenían el plan de hacer votar a la gente de 16 años y de repente ha desaparecido de la agenda. Ha desaparecido. Aparte de la famosa dialéctica generacional que conocen todos los sociólogos, ¿no? Hay gente, yo es que pienso lo que te ha dicho antes Luis, que hay gente, porque tienes razón, que vive de esto y si no gobiernan estos, claro, empezando por la madre de Sánchez, no sé cómo decirte, todos los que viven de esto, técnicos de todos los niveles y afiliados. Pero hay gente que no. Por eso a mí lo que me sorprende es que siga habiendo, evidentemente yo no sé cuáles son los datos de voto ahora, porque las encuestas son eso, encuestas. Yo me voy a los últimos datos empíricos, eso sí que son medibles, que estos tíos, entre todos, yo no sé si es un poco más o es un poco menos, y si incluyes los nacionalismos serán más, tienen 11 millones, lo que fuera. En las últimas elecciones. No lo sé. Mañana no los tendría. No, eso no, y espero que no, espero que no. Pero el dato empírico, real, el dato empírico, no el teórico, el empírico que te dice que... Es que lo que ha empeorado esto desde las últimas elecciones es abisal, es decir, el verano pasado o el verano anterior todavía no era un caos ferroviario o la web de Renfe caída constantemente, porque, ojo, no solo es que... Y eso genera indignación sin necesidad de que sea económico. Es económico porque tú intentas recuperar el dinero de tu viaje y han tirado la web adrede para que no puedas recuperarlo. Es que tú te y para cierta en un gente... tren. Vale, imagínate, para cierta gente esos 100 euros que iban a recuperar es la diferencia entre pagar la luz o no. Pero ¿sabes? tú crees que es eso de verdad, por Creo encima de, por ejemplo, el otro día mi madre va de Santander a Madrid. Sí. Después, el otro día es el día 12. Y al llegar a Valladolid, el aire acondicionado... Y entonces, eso es económico, porque tú has pagado unos impuestos por eso muy altos y no se te ha será dado... que te indigna porque aquí no funciona nada. Pero te indigna el no funciona nada porque me han robado muy mis de las teorías REM, ¿no? Rational Economic Model. Pues soy muy de eso. Te indigna porque si no hubieras pagado una pasta... A ver, una pregunta a los dos. ¿Ustedes qué creen que está actuando más como motor
del desgaste del PSOE y de la subida de Vox, el tema de toda la gente que económicamente se ve afectada por la caída de ingresos, etcétera, o el tema de la inseguridad derivada de la inmigración? Yo creo que todo, porque por ejemplo cuando el Ha dicho todo, con lo cual ha admitido... Se ha autocontradicho. No hay más preguntas, señoría. Cuando yo todo lo veo Bien. a nivel económico. Es decir, si tú te quedas en un tren, tú has pagado por ese tren. Si tú estás pagando por seguridad y estás pagando unos impuestos, esos impuestos no son que te ocupen la casa de al lado, ¿entiendes? Si tú tienes que pagar tu impuesto del IBI, tu impuesto de basuras, ¿cómo puede ser que el del frente no lo pague? Entonces, todo lo que es inseguridad y ocupación, por ejemplo, también es económico, porque yo no estoy pagando una pasta para que le vaya a ese señor. Es, en el fondo, todo es económico. Si yo no pagara impuestos y no Te funcionara has equivocado el tren, de carrera, sí. Lucía. Tienes que estudiar económica, Sí, porque sobre todo pero el todo, modelo, sí. la economía, Sí, los modelos económicos sí. hoy en día precisamente están basados en los estudios de Kahneman, que precisamente... Kahneman dice- es uno de mis grandes y era psicólogo, te que recuerdo. por eso te lo digo, que uno de los padres de Kahneman la... es uno de mis Con grandes Tversky, referentes, efectivamente, sí. en los que te dicen que la economía... Premio Nobel de Economía, que era psicólogo. Y que esas decisiones, Sí. que es lo que nos dice, se toman es en lo base que te de estoy heurísticos, diciendo, eso no, es. no económicos. Vale. Precisamente se toman en base a heurísticos Pues ahí es donde y te digo, y a en el esquema. fondo todo es económico, porque a mí no me cabrearía tanto lo del tren si no fuera que lo estoy pagando yo. A mí no me cabrearía, o sea, lo de la ocupación, si no fuera que a este señor le estoy pagando yo con mis impuestos Bueno, pues nada. su vida. Tú te has leído, lógicamente, sí, pensar claro, rápido, claro, pensar. claro, es Bueno, uno pues de mis libros de repásatelo, porque cabecera. precisamente A lo mí que dice la lo contrario. inmigración me molesta porque la pago yo y porque ese tío, a ver, cuando a mí, es que no lo quiero contar porque meto a los vecinos de mi casa. Pues pero no lo vamos, un cuentes, momento. no lo cuentas, que luego vives en tu Cuando- casa y los vecinos, oye, te he oído en la Cuando ocuparon radio. el edificio, que además algunos de los vecinos ni siquiera sabían que el problema era una ocupación en realidad, luego eso creó un montón de inseguridad. Cuando yo tengo, siempre lo he dicho, un narcopiso a 2 pisos de mi casa. No voy a decir dónde vivo, pero imagínate que vivo en el 100, estaría en el 98. Llevo allí años. Esto crea inseguridad. Les estoy pagando yo. A estas señoras les pago yo. Pues encima, aparte de la inseguridad, es que es con mi dinero. Y todo el mundo dice lo mismo, es que encima las paguitas las pagamos con mi dinero. Es que Cruz Roja está llevando a esta gente a hoteles, pero luego a los de los incendios se los lleva a polideportivos. Al final es dinero, ¿sabes? Ya sabes Entonces, que- claro, la inseguridad está creada porque la pagas tú con tus impuestos que te estás trayendo a una gente y a los que los traen. Y tú estás moviendo todo lo que te trae la inseguridad. O sea, encima de prostituta poner la cama. Con lo cual no es el dinero, es que la inseguridad. Al final lo que a ti te queda, Sí. tú no te quedas pensando, joder, es que mira, me han robado en la calle y tal, y tengo miedo de salir porque yo pago unos impuestos para que haya policías y justicia Sí, que tú- funcione. Eso puedes pensar, pero al final lo que a ti te queda es la emoción de miedo. Ya, pero Ya si está. tú pensaras... Exacto, que mira, es lo que yo dice controlo- Kahneman. sí. Tenemos un cerebro en 2 niveles, el cerebro, el nivel inferior instintivo y luego el nivel Tipo uno y superior tipo racional. Todo lo decidimos a nivel instintivo y luego le damos cobertura, ¿Qué es lo que le está cobertura pasando? mental a nivel racional. Bueno, pero Y te vuelvo a realmente, repetir, si ha- instintivamente lo que dice la Sí. gente es: estoy hasta las pelotas. Por lo que sea, estoy hasta las Exacto, pelotas y ahí luego ya estoy. lo... Efectivamente. Pero es que y viene es de más, todo, y o al sea- revés también. Yo voy a justificar que voto a esta gente porque tú eres un fascista. Sí. Ese es el procedimiento. Pero yo creo que ya cada vez el esto primero que habló de funciona esto fue Hume, cuando dijo que era la racional lo que estaba al servicio de las emociones, al revés, como decía el racionalista, ¿no? Pero bueno, al final, muy Pero interesante bueno, esto. Pero esto nos sirve sí. para saber también cómo desmontar a esta gente. Que uno va a ser por la inmigración, el otro por la ocupación, el tercero porque no puede coger un tren, el cuarto porque no puede ir en la carretera. Todos porque vemos que esto es un Estado fallido en general, que absolutamente nada funciona, que ha habido un apagón, una dana, una pandemia, unos incendios y que aquí no funciona nada. Y que todo esto no funciona Está cuando estás clarísimo. pagando más impuestos que nunca. Ahí es donde voy yo. Entonces, O sea, tú pensás que si pagáramos menos impuestos, aunque nada funcionara, nos eso es daría un Estados poco lo mismo, Unidos, ¿no? eso es Estados Unidos. Bueno, Entonces pues tú Estados tienes tu Unidos- pistola y le disparas al que viene, ¿sabes? Bueno, no sé si Pero es sí, o sea, creo que esto llueve sobre mojado. Es decir, si tú hubiera una catástrofe tipo terremoto chino o terremoto japonés, pero tú no estás pagando impuestos, pues oye,
es que es el Dios que te ha mandado el terremoto. Cuando tú estás pagando algo para que te proteja de eso, es como el señor feudal. Tú estás en teoría, tú pagabas al señor feudal porque el señor feudal te iba a proteger de la invasión morisca, porque él iba a hacer un ejército. Si tú pagas al señor feudal tu tributo y llegan los moros y te deja tirado, pues serás tú el que te levante contra el señor feudal, ¿no? Porque al final estamos viviendo un nuevo feudalismo, un señor que con la excusa de protegernos nos está explotando y luego nos deja tirados y que vengan los moriscos y nos coman. Así. Sin más. Deberían mandarme a mí de la nueva Meloni, porque cuando me enciendo... Di que sí. Yo te voto, ya lo sabes. Se está postulando. Bueno. Hemos hablado de Renfe, de Óscar Puente... No hemos hablado nada hemos hablado de todos los temas de Venezuela, no hemos hablado nada de las perspectivas del acuerdo de paz en Ucrania. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá acuerdo de paz? ¿No habrá acuerdo de paz? Putin ya ha dicho que está dispuesto a reunirse con Zelensky. La Unión Europea, salvo quizá con la excepción de Meloni, apuesta a que el proceso de paz naufragará por la cerrazón de Putin. ¿Ustedes qué creen? A ver, yo no soy experta en este tema. Y me da Bueno, a ver, usted lanza lo que le dicen sus intuiciones sobre otros asuntos. ¿Qué le dice su intuición en este caso? Mi intuición es que Meloni tiene razón. Siempre Meloni tiene razón. Y aparte, Trump es muy listo, pero no solo porque él sea listo y sea un buen negociador, sino porque tiene detrás a gente muy... Tulsi Gabbard está muy preparada, Marco Rubio está muy preparado, o sea, se ha cogido lo mejor de Harvard y de todos lados. Entonces, este señor siempre juega a hacer faroles y siempre juega a hacer escenografías, digamos. Esa foto de él en un lado y todos los demás en otro, es que no tiene precio. Yo creo que sí va a haber un acuerdo de paz, porque además ya es necesario, porque no te puedes permitir mantener una guerra estratégica durante tanto tiempo. Pero ¿qué es lo que hay debajo? Lo dijimos el otro día, Burisma, el gas. Entonces, esta guerra se montó porque, qué casualidad, el hijo de Hunter Biden el hijo de Biden era el CEO de la empresa que manejaba el gas. Esto estuvo prohibido decirlo durante años, te tiraban el perfil de Facebook en cuanto lo decías. Oye, ahora ha cambiado el sistema, ahora no está Joe Biden, ahora no está Burisma, ahora ya no interesa mantener esto así. Yo creo que sí, que las perspectivas son que cambiará, y creo que Meloni tiene razón. Los demás también tienen que mantener el tipo, porque si no, la imagen internacional que das de nos hemos plegado ante Trump es horrible, es horrible. Entonces, se intentará dar la impresión de que se negocia, bla, 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 y se llegará a un acuerdo después. Pues todas las negociaciones, cuando tú te vas a un zoco en Marruecos, ¿qué haces? 16, 15, 14, ¿sabes? Pues será lo mismo, pero que el acuerdo... Yo no sé, llegará, no sé si llamarle acuerdo de paz dependiendo de cuáles sean las premisas. Me refiero, una cosa es un cese de las hostilidades, o no sé cómo llamarlo, tiene su nombre en política internacional, y otra cosa es que eso represente realmente la paz. Es decir, si no es un acuerdo justo, nunca va a haber paz. O sea, no hace falta irse al Tratado de Versalles para darse cuenta que puedes haber ganado la guerra, puedes haber puesto unas... Pero si no es un acuerdo justo... Entonces, ¿que haya un cese de las hostilidades? Pues yo no lo sé. Pero desde luego no puede haber nunca paz si el acuerdo no es justo. Y lo que ha pasado en Ucrania no es justo. Aquí hay una agresión de un señor que se llama Putin, que por intereses, por ejemplo, económicos o los que sea, se ha metido ahí, y eso al final va a generar una estabilidad que antes o después acabará saltando, porque al final lo único que tienes es cientos de miles o millones de muertos, unas heridas absolutamente terribles, una decisión unilateral y absolutamente dictatorial de un dictador, y un acuerdo forzado por parte de otro señor que vive en otro país con sus propios intereses geoestratégicos, porque ahora no están en Europa, que están en China, y eso yo creo que cese el fuego, si quieres llamarlo así, pero paz eso nunca va a traer. Entonces, si la pregunta es la paz... Desde 1945 Rusia ocupa una parte de Polonia, de la antigua Polonia, y se la merendó, y aquí no ha pasado nada. Bueno, de momento, de todas maneras... acuérdate también cómo empezó, entre comillas, esto es una falacia, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, siempre lo que te ha demostrado la historia es que, joder, mira a Israel ahora, te quiero decir, o hay algo que realmente es asumido por todas las partes de acuerdo, o ni la victoria militar siquiera.
porque a lo largo de los tiempos al final puede aparecer. También hay que tener en cuenta que a Putin le interesa mucho Ucrania porque Ucrania originalmente se llamaba Rus y se supone que el imperio ruso, parte del imperio de Olga se llamaba, la reina esta que era súper malísima, mala de la muerte, que luego la convirtieron en Santa Olga, pero que hay una parte de orgullo nacionalista de decir nos llevamos lo que fue el germen de nuestro imperio. Entonces ahí tiene mucha gente. Don Eric, ¿qué dice la gente? Pues don Luis, lo digo rápido que hoy tenemos poco tiempo. Le hemos preguntado esta mañana a la gente que si creen que Maduro va para adelante esta vez. Ya saben que está haciendo esa ofensiva contra Maduro Estados Unidos, evidentemente encabezada por Donald Trump, y dábamos 4 opciones. Creo que sí, ojalá, pero no lo creo, espero que no, o ni idea. Oiga, pues don Luis, ha estado muy empatado, pero ha ganado la opción de ojalá, pero no lo creo. La gente quiere... O sea, ha ganado la opción que hubiera votado don Jaime de Berenguer. Exactamente. La opción ¿Cuánto? ¿Con qué porcentaje? Con un 46%, solo 2% más, que creo que sí, que con un 44%. Que es la de doña Lucía. ¿Están ustedes hoy muy No, pero ahí equilibrados? hay una parte, el común denominador es ojalá que sí. Sí, no, Eso seguro. es 80 y tal, o sea, ojalá. 90%, En eso, el 90%, eso lo tenemos claro. Yo creo que la gente lo tiene claro, pero aún así yo creo que es un porcentaje alto el de creo que sí, para lo que hemos visto en otras ocasiones. Hemos hecho esta pregunta otras veces en otros sentidos y mucha gente creía, todo el mundo prácticamente quería que sí, pero no tanta gente creía que sí. Yo creo que hay más optimismo en esta ocasión. En tercera opción queda con un 7% en ni idea oiga. Hay gente pues que también tiene dudas, más o menos 1 de cada 10 pues tiene dudas de que no sabe muy bien lo que va a pasar, los que me incluyo, por cierto. Y por último, espero que no, solo un 2%. Bueno, Ese 2% eso, es... no sé, se habrán encontrado la encuesta y han dicho, bueno, espero que no, que siga matando y torturando. Hoy, Nicolás. bueno, ¿algún comentario que quiere usted leer? Le leo si quiere un par, don Luis. Rosita Fortuny nos dicen que está repartiendo armas entre la población, a ver si las van a utilizar contra él. Y por último también le traigo uno que me pareció gracioso, 20.1, dice, yo creo que Nicolás ya está maduro. Va a caer del árbol, parece. Qué bueno. Bueno, muchas felicitaciones hoy por esta tertulia. Además hay gente incluso que dice que está de acuerdo con los dos. Bueno, O sea, oye, bendito sea. Si eso es posible. Sí, claro bueno, que sí. muchísimas gracias, Pues gracias doña a usted. Lucía, gracias, don Jaime, gracias, don Perdón. Eric. Preguntaba yo si estaba Carmen y no está Tenemos de Carmen. No, está de vacaciones. Que tiene derecho. Hacemos Un beso una a Carmen. breve... Un beso a Carmen. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar